Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, informó que comunidades indígenas y campesinas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo lograron una nueva suspensión a las obras del Tren Maya, en concreto al tramo 2. Por el otro lado, el gobierno federal señala que la obra avanza con respeto al medio ambiente y a las comunidades de la región. Veamos el contexto. Comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva de las obras del tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega a Calquiní en Campeche. La resolución apunta que la obra no podrá avanzar, pues se podrían generar daños irreparables al medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que ha acompañado a las comunidades que interpusieron la demanda, informó este lunes que las autoridades tampoco podrán avanzar en la fase 1 del tren porque incluye obras nuevas en el tramo 2. En enero pasado, comunidades indígenas mayas pertenecientes al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Campeche, presentaron una demanda de amparo contra el proceso de consulta realizado para obtener la aprobación de la comunidad a la construcción de la mega obra. La demanda fue presentada en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche y apuntó que se violó su derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Las comunidades obtuvieron una orden de suspensión provisional de la ejecución de la obra, pero las autoridades federales interpusieron una queja en contra. En marzo, un juzgado de Campeche ratificó la suspensión, pero la acotó a Calakmul. Hace unas semanas se dio a conocer que 6 relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno mexicano expresando su preocupación por los posibles impactos del Tren Maya para las comunidades indígenas, así como por los riesgos de daños ambientales. En su respuesta, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de atender, mitigar y controlar los posibles impactos del proyecto, así como respetar los derechos de los pueblos indígenas. Punto y contrapunto. Un tercer tema a discutir esta noche. El viernes pasado le dedicamos la mesa, por cierto, a analizar otra vez el Tren Maya. Es un tema al que recurrentemente tocamos en esta mesa. Lo analizamos el viernes pasado, Alejandro, con expertas y expertos medioambientales. La verdad es que yo no escuché un solo argumento a favor de este megaproyecto, pero ahora comunidades de 3 estados se unieron y lograron frenar judicialmente el avance. El presidente dijo que siempre encuentran la manera de darle la vuelta a esto. El presidente se refirió incluso a la organización de Claudio X González con el tema del aeropuerto y cómo le pudieron dar la vuelta. ¿Qué crees que ocurre con esto otro, con el Tren Maya? ¿Cómo ves estos amparos? Posiblemente, voy a ver el programa, pero quizás no estuvo del todo equilibrada la mesa de ambientalistas, porque también hay que decir que es un debate legítimo dentro de los propios personas del medio ambiente y gente respetada en el sector, conocedora del tema, apoya la propuesta del Tren Maya. Entre ellos, por ejemplo, ONU Habitat, que tiene una participación muy importante en la planeación del Tren Maya, porque piensan que es una oportunidad para frenar la devastación medioambiental del sur-sureste, que sí puede ser una enorme oportunidad para generar ordenamiento territorial en la península de Yucatán y sobre todo para llevar un desarrollo económico sostenible a la región. Hay que ver qué ha pasado, por ejemplo, en la selva lacandona, en donde fue una zona marginada, en donde no hubo planes de ordenamiento territorial, en donde no hubo inversiones económicas. Ahí hubo una verdadera devastación medioambiental. El 70% del territorio se ha erosionado en muy buena medida a causa de la tala clandestina, pero también actividades generadas agrícolas o ganaderas, puesto que si no hay alternativas de desarrollo, pues incluso las comunidades de la propia región se ven orilladas a talar sus propias selvas para una cuestión de supervivencia. Entonces yo creo que el Tren Maya bien implementado, que efectivamente respete el paso de la vida silvestre, que siga las directrices de ONU Habitat, creo que puede ser un buen plan que genere desarrollo económico de manera sostenible para una región sumamente deprimida y que sus propios ciudadanos están exigiendo que regrese el tren, que era algo habitual hasta el proceso de privatización y de aniquilamiento del sector público de la industria ferroviaria, que privilegió las carreteras. Y a mí me parece un poco hipocresía la crítica. Se hacen todos los años carreteras privatizadas, concesionadas al sector privado, en todo el país, que generan mucho mayor impacto ambiental y no han sido tan severamente impugnadas. También se dice que el tren en Europa, pues es símbolo de la socialdemocracia, del estado de bienestar, un homologador social que llega a las regiones a donde no llegan otras vías de transporte, genera conectividad. Y aquí me parece injusto que se plantee un proyecto ferroviario y que en cambio pues aquí se descalifique de entrada. Nada más hay que decir que se han realizado consultas indígenas, 30 Bien. asambleas en donde participaron 10.305 personas indígenas de 1.078 localidades.
En las semanas anteriores ha habido alianzas de seguimiento de acuerdos y una encuesta de Buendía y Laredo, que también es importante porque este es un grupo de expertos, una asociación civil que asesora y que interpone un recurso. Pero ¿qué piensa la gente de la región de la península de Yucatán? 70% está a favor de este proyecto. Entonces hay que escuchar también a la gente que vive allá, hay que escuchar las asambleas en las consultas indígenas. Y bueno, yo creo que esto, como efectivamente pasó con los 147 recursos que interpuso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta suerte de think tank de Sí por México, lamentablemente porque hay periodistas talentosos ahí, pero quedaron atrapados en esta estafa, pues confirman que es una suspensión provisional a la obra. Yo lamento mucho porque ahorita se requiere infraestructura pública, inversión para que se generen empleos, políticas contracíclicas, pero yo creo que la obra va a seguir en unas cuantas semanas. Bien, solo por cierto, por aclararlo, el tema de la mesa no balanceada, en efecto no estaba balanceada, eran 3 contra 1 porque me costó mucho trabajo encontrar algún defensor del medio ambiente que viniera a hablar a favor del Tren Maya. Entonces, para el próximo ayúdame a encontrar a alguien más, porque llevan varias mesas. Incluso pedí ayuda de Fonatur y me mandaron solo una persona. Pero bueno, Ana, ¿cómo lo ves? ¿Qué contestarías a todo esto? No te oímos otra vez tu audio. Estás en... Ajá. Ahí vas. Discúlpenme, mi computadora hoy ha andado muy rara. Decirle a Alejandro que él dice que algunas personas votaron a favor, pues aquí está conociendo a personas que votaron en contra. Esto fue un amparo, personas de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Ese fue un amparo promovido desde junio del 2020 y yo de verdad agradezco mucho al juez o jueza que lo otorgó, porque está dando la suspensión a obras del Tren Maya en el tramo número 2, y esto viene viene impulsado desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que está conformado por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras. Puede que estas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras no reciban los apoyos del gobierno federal y por eso están pensando realmente en el desarrollo y en proteger su selva y su patrimonio. Este amparo está sustentado en que el Tren Maya genera deforestación, que el presidente, como en 2 mañaneras, dijo que no se iba a cortar ni un solo árbol. ¿Y cuántos árboles no han quitado ya por hacer el Tren Maya? Tú señalas lo de las carreteras constantes, sí, pero no, o sea, no se atraviesan espacios protegidos y que son que incluyen la vida de tantas especies de aves, de mamíferos, es decir, el tema de la manera en la que están destruyendo la zona donde está el Tren Maya sí es muy grave porque son áreas protegidas. Ellos dicen que hay deforestación, que va a haber contaminación, que hay degradación de suelo y del acuífero de Yucatán y que hay un desplazamiento de la vivienda de las comunidades indígenas del lugar que no ha sido atendido. Es decir, sí hay grupos de pobladores que en este momento están diciendo que les están quitando su hogar y el Tren Maya no les va a dar un hogar. Entonces, dicen que se han acercado, por ejemplo, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y aquí señalo que no sirve para nada. O sea, hace 2 semanas vimos que había grupos que estaban quemando papeles, que tenían tomado la calle. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no ha salido a defender a los grupos aquí. Ellos organizaron quizá esta encuesta que está defendiendo Alejandro, pero tampoco no le están dando voz a las voces que están en contra. Entonces, si no les prometen que no va a haber deforestación, que se va a detener la contaminación y que no hay degradación del suelo y del suelo y del acuífero de Yucatán, de Campeche o de Quintana Roo, pues creo que se tiene que tomar en cuenta este amparo. Ya sé que así como ya lo señalaron la nota inicial, que el presidente va a decir, es que son mis enemigos y los conservadores, y va a echar pues para abajo este tema del amparo. Pues yo felicito a los organizadores y felicito a las voces que están en contra y pues les pido que no se rindan, porque habemos muchas voces que no tenemos que vivir en Campeche, en Yucatán o en Quintana Roo para saber que está mal y hay que defender al jaguar y a todas las especies que viven en aquel lugar. Veloz, ¿cómo ves tú todo este tema? Bueno, a mí me llama la atención precisamente porque los grupos indígenas han dado la lucha judicial durante mucho tiempo y nunca se les había visto que estuviera de su lado y parece que hoy todos los amparos son en su favor y parece que grupos indígenas que coincido con Alejandro, incluso unos se conocen desde hace mucho tiempo que representan intereses menos de los pueblos indígenas, que por fin parece que la justicia está de su lado, cuando ha habido casos históricos en el que no se les ha tomado en cuenta porque evidentemente hay muchos intereses y que han perdido la batalla jurídica históricamente porque no tienen el dinero para seguir estas luchas. Lo que nos dice que quien está promoviendo todos estos amparos pues son las organizaciones que tienen sus intereses y que probablemente veremos en coalición en Sí por México
que han tenido estas amistades teniendo privilegios. Hay una mafia que mencionaba quien dirige el proyecto del Tren Maya, con el tema de la movilidad, ¿no? Que hay como rutas de transporte de camiones que son dueños de esas personas que tienen sus intereses específicos. Ahora, yo sí creo que es un tema que se va a dar en el plano siempre y cuando también se tome en cuenta quiénes son las personas que lo están promoviendo. Yo creo que es muy sucio jugar a que estos son todos los pueblos indígenas y es muy sucio jugar a que esta es la voluntad de todos los pueblos, porque no es la realidad, porque incluso muchos de estos grupos han sido negados por otros grupos indígenas organizados desde hace mucho tiempo, como que no forman parte incluso de las comunidades, y son grupos a los que no se han acercado en momentos clave. A ver, lo que va a pasar ahora con este tema de la suspensión definitiva es que ya no se puede seguir construyendo para que el daño no sea irreversible, para que se tenga que parar la obra y para que no pueda llegar un momento en el que no se pueda resarcir el daño en ese sentido, ¿no? De eso se trata el amparo al final. Yo creo que va a estar, vamos a ver, y a mí me gustaría, pues que el gobierno, que Fonatur, sacaran sus máquinas pesadas en términos jurídicos, porque ahí se va a dar la batalla, porque ya vimos que no es un tema de lo que más le conviene a la gente, porque claro que estos grupos no están de ese lado, y a mí sí me gustaría ver hacia dónde va, quiénes son los personajes que lo están promoviendo, que tengan nombre y apellido, que podamos saber quiénes son, y pues ver el tema del interés, y de paso decir que esto se está dando en el marco de este acuerdo que se da con la UNESCO, porque así como decía Alejandro, ONU Habitat, la UNESCO y otras organizaciones, sí, de las que estas mismas organizaciones han sido parte y que han aplaudido y que han sido parte de, pues ahora niegan lo que han dicho los programas técnicos que ONU Habitat ha validado, ¿no? Yo creo que la UNESCO no se equivoca en apoyar el proyecto del Tren Maya y es muy complicado pues entender de dónde están los lados de los intereses, ¿no? Por cierto, uno de esos líderes indígenas que apoya el Tren Maya pues estaba muy asociado al PRI en el estado de Yucatán. De hecho, creo que era la organización indígena más grande que estaba apoyando al tren. Pero bueno, Martín, ustedes ya saben cuál es mi opinión del Tren Maya. Por más que he leído a lo largo de los meses, por más que he estado buscando informarme, pues la verdad es que no he cambiado de opinión. Pero bueno, y es en contra de este. Pero bueno, Martín, ¿cómo lo ves? A mí me preocupa mucho que sigan pegándole directamente a los mecanismos de control constitucional, efectivamente, en específico el amparo. O sea, no importa si el amparo lo presenta Darth Vader o Voldemort, no importa quién presente el amparo. No, lo que hay que fijarse es qué interés jurídicamente está protegiendo, porque hay tres tipos de intereses: subjetivo, legítimo y simple. Entonces, no importa quién está patrocinando todo eso, lo que importa son los argumentos que el juez vierte en la sentencia. Esos que hay que atacar. La conclusión de todo el amparo es que esta obra está causando daños irremediables al medio ambiente. Y lo que dice el juez es simplemente suspendan la obra, en efecto, hasta que vamos a resolver lo de fondo. Pero ya es la segunda vez que pierde el gobierno, porque esta primero fue una suspensión provisional, se fueron a la queja y ahorita es suspensión definitiva. Entonces, están parando absolutamente todo, lo cual hace que por lo menos se prefigure que hay una apariencia de buen derecho en quien reclama, ¿no? Y ya en la sentencia se puede confirmar o no, pero no hay que satanizar el amparo, porque lo puede presentar quien sea. El chiste son que los argumentos ahí se ataquen y nos digan el gobierno por qué no es cierto lo que dicen los que se están amparando, ¿no? Que al final tienes que tener la firma de los directamente afectados, no importa que estén patrocinados, insisto, por el malo más malo del mundo. Entonces, eso es lo que hay que argumentar. Si nos pasamos en argumentos ad hominem, pues eso nunca va a tener una respuesta lógica y una conclusión realmente sólida. Alejandro, levantaste la mano. Pero yo creo que sí es importante saber quién patrocina esto y quién está detrás de esto. Fuera máscaras, no hay ningún problema y tienen todo el derecho ciudadano de interponer amparos y no es cuestionar la figura, pero yo creo que también la gente tiene derecho a saber quién es ¿cómo se llama? Este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o ¿cómo se llama? El CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que entre sus patrocinadores se encuentra Bimbo, entre sus consejos directivos se encuentran personas que trabajan para Grupo Peñoles, que algunos trabajaron también para el gobierno en consejos consultivos para los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Están en todo su derecho, pero también creo que es importante en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas saber quiénes fueron los que interpusieron este amparo. Bien. ¿Pero por qué? Si son sujetos privados.
que están incidiendo porque los que firman están ejerciendo un derecho ciudadano con incidencia pública. No, a ver, ¿quieres que lo digan desde el anonimato? Los que firman el amparo son los quejosos, que son los afectados, quienes tienen un derecho que reclamar, que ahí son los pobladores. Esos son los que firman el amparo. Ahora, que patrocinen, hagan las demandas a otras personas, ¿eso qué tiene que ver? Si yo firmo el amparo y a mí me paga el amparo, los que dijiste, pues ¿qué tiene que ver si yo tengo el derecho o no? ¿Qué tiene que ver? Pero que fuera máscaras, Martín, fuera máscaras, nada más. Bueno, ya dijiste algunos de los grupos que están ahí detrás, ahí están ya fuera máscaras, pero pues qué bueno que también haya gente que esté utilizando el derecho que tenemos todos los ciudadanos de meter un amparo, y en efecto, pues si te sale gratis, aunque te lo promueva el diablo, pues adelante. Pero bueno, hacemos una pausa y a regresar nos despedimos de los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este martes. No te vayas.